la maestra Jimena Franco Bontempo. Ella es psicóloga, Enrique, para hablarnos de este síndrome que nos hace sentir quemados de alguna u otra forma. Maestra, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. A usted también por acompañarnos, porque es muy interesante conocer estos síndromes que afectan sobre todo a ciertos profesionales. Yo tenía entendido erróneamente que a cualquier persona, pero de alguna u otra forma hay sectores que se ven como más vulnerables a esta situación. Sí, básicamente el síndrome de burnout es un proceso que cansa y agota los recursos físicos y emocionales de los profesionistas que son como los encargados o responsables del bienestar de otras personas. Digamos, lo que es único del burnout es que surge de la interacción entre alguien que presta ayuda y alguien que necesita esa ayuda. Es decir, alguien que presta ayuda gasta mucho más energía, entonces, y hace que sientas este tipo de cansancios, tanto físicos como mentales. En parte, y más bien hay una carga emocional o una carga afectiva en esa relación, en ese vínculo. Entonces, son profesiones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ámbito de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, bomberos, terapeutas, ¿no? Todo lo que es ámbito de educación, como maestras, maestros, y pueden ser también abogados, policías. Entonces tiene que ver con esa relación de brindar ayuda y alguien requiere esa ayuda, pero hay esa carga afectiva o ese vínculo emocional que finalmente se genera en esas profesiones. Muy bien, entonces el tema de servir de alguna u otra forma implica ponerle más energía a una actividad. ¿Qué síntomas puede sentir una persona, presentar una persona que tenga este síndrome? ¿Cómo pueden identificarlos? Porque puede ser, todos nos cansamos en algún momento, todos en algún momento decimos, bueno, me siento un poco agotado, pero el burnout ya es algo diferente. ¿Cómo lo identificamos? Sí, el burnout ya es como el extremo y como el problema es que las consecuencias son solo negativas, ¿no? A diferencia del estrés, pero hay síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Físicos puede ser dolores de cabeza constantes, fatiga crónica, gastritis, colitis, dolor de cuello, dolor de espalda. Es inmenso, ¿no? Psicológicos, falta de motivación, irritabilidad, depresión, sentimiento de fracaso, frustración. Conductuales puede ser aumentar el consumo de alimento, de alcohol, de nicotina, cafeína, o por ejemplo ausentismo en los trabajos, ausentismo o retardos, constantemente llegar tarde. Desinterés, ¿no? Por así decirlo. Ahora, esto es una gama impresionante de características que podrían decirnos que padecemos este síndrome. Pero, ¿qué hacer cuando nos empezamos a sentir así? ¿Con quién acudimos? Porque tendremos que ir entonces con un gastroenterólogo, con un maestro de yoga, ¿sabes? O sea, con varios especialistas, ¿no? Pues más bien hay cosas que uno mismo puede hacer, hay técnicas para manejar el burnout. Yo doy cursos justamente de lo que es el síndrome de burnout y su manejo o su prevención. Entonces, hay técnicas que sí tienen que ver como con la institución, lo laboral, pero hay otras que tienen que ver con lo que uno mismo puede hacer para estar mejor. Entonces, y técnicas sociales, de apoyo social con los compañeros de trabajo, ¿no? Y a propósito de las cosas que podemos hacer nosotros mismos para tratar un síndrome como este, la lectura puede ser un buen recurso. Y en esta ocasión nos traes también un libro que habla precisamente de esto. Es tuyo, es de tu autoría. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este libro? Este libro incluye todo lo que es el síndrome de burnout, las 3 áreas que lo componen, que es agotamiento emocional, despersonalización y ejecución personal. Trae lo que son los síntomas, las causas, consecuencias, etcétera. Y trae algunas investigaciones que he hecho yo aquí en México y los resultados de esas investigaciones, sobre todo en el área de salud. ¿Qué tanto los mexicanos estamos padeciendo exactamente este síndrome? ¿Es alta la tasa? Es alto y es alto a nivel mundial el estrés, que es distinto al burnout. Actualmente México, desgraciadamente, está ocupando el primer lugar de estrés laboral. Era China el primer lugar y hace año y medio, 2 años. ¿Ahora es México? Ahora es México y ya superamos a China. Entonces,
sí es un dato alarmante y Sin por duda. supuesto que hay que hacer cosas al respecto para el Así bienestar y Hay la que salud. ponerle ¿no? mucha atención precisamente. Pues muchísimas gracias, maestra, te agradecemos mucho. Gracias. Que hayas estado Gracias. aquí compartiendo tu información. Ahí está también, por supuesto, el libro por si a alguien le interesa y alguien quiere conocer más a fondo de este síndrome que, bueno, desgraciadamente ahora está afectando a la gran parte de los mexicanos. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Nosotros ustedes. hacemos una pequeña pausita, pero regresamos con mucho más música, diversión y la cocina aquí en Tus Ciudades.